Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen Victoria Araiza Segoviano. Soy estudiante del doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación en la Universidad Centroamericana. Actualmente curso el módulo de Introducción a la Investigación Cualitativa y el asesor es el doctor Jorge García Estrada. Pues bien, voy a comenzar esta pequeña exposición hablando justamente sobre la investigación cualitativa. Aquí les muestro los puntos que están considerados en el desarrollo de esta exposición. Vamos a ver primeramente, pues, qué es la investigación cualitativa, algunos ejemplos, su metodología y terminamos con los tipos de investigación cualitativa. Pues bien, comienzo entonces específicamente hablando de la investigación cualitativa. Con anterioridad yo ya había presentado en videos anteriores lo que era la investigación cuantitativa. En este momento nos centramos ahora en otro tipo de investigación que es justamente la cualitativa. Pues bien, comenzamos por definir qué es la investigación cualitativa. Aquí hay dos conceptos o dos palabras clave. La primera es cualidad y la segunda es calidad. Estos dos términos vienen de latín qualitas y derivan de qualis, que significa cuál o qué. Y nos dice aquí que, pues, de modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser, qué es o cómo es, pues se da la respuesta señalando o describiendo su conjunto de cualidades o la calidad que tiene el mismo. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una situación. Por lo general, las cualidades van enfocadas a aspectos positivos. Bien, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica y aquello que da razón plena de su comportamiento y de sus manifestaciones. De aquí que lo cualitativo, que es como lo todo o el todo integrado, no se opone a lo cuantitativo, ya que lo cuantitativo solamente trata un aspecto de esa realidad, lo cualitativo trata todo. Y nos dice aquí que lo que implica es que se integran ambos, especialmente donde sea importante integrarlos. Bien, la investigación cualitativa evita la cuantificación, es decir, como datos muy puntuales o muy exactos. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los diferentes fenómenos que son estudiados mediante diferentes técnicas, como puede ser la observación participante e incluso las entrevistas en sus diferentes modalidades. También esta investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación cualitativa tiene mucho que ver con la subjetividad. Mucha información que nos dan los libros, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una investigación cualitativa, posiblemente esa información que busquemos en los libros no la vamos a encontrar porque es la realidad a la que nosotros nos estamos centrando. Entonces, por ello requiere un acercamiento más puntual con los fenómenos. Bien, los estudios cualitativos se caracterizan por estar enfocados en los sujetos y en sus conductas que han adoptado. Este proceso de indagación es de tipo inductivo y el investigador pues está en constante interacción con los participantes y con los datos para que de esta forma pueda ir encontrando respuestas centradas en la experiencia social y cuál es su significado en la vida de las personas. Por eso les decía que posiblemente esta información no la vamos a encontrar en los libros, la vamos a encontrar en las personas o en los sujetos. Según Sandin 2003, la investigación cualitativa, busca la comprensión en la profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Continuando con esto, pues de acuerdo a Macmillan y Schumacher 2005, ampliar el conocimiento de los fenómenos promueve entonces oportunidades para adoptar decisiones informadas para la acción social. Es decir, todos los datos que nosotros obtenemos de la investigación cualitativa nos permitirán tomar siempre la mejor decisión, pero informada.
y que tenga un impacto en lo social. La investigación cualitativa también contribuye a la teoría, a la práctica educativa, a la elaboración de planes e incluso a la concienciación social. Bueno, respecto al proceso y las fases de la investigación cualitativa, se diferencian básicamente cinco fases. La primera fase tiene que ver con la definición del problema, con identificar justamente cuál es el problema, qué es lo que quiero investigar, qué es lo que está generando X o tal comportamiento, por ejemplo. Una vez que nosotros tenemos bien identificado el problema, pasaremos al diseño de trabajo, es decir, cómo voy a realizar mi investigación, qué voy a requerir. Quizás necesite elaborar algunos instrumentos, algunos guiones de entrevista, etcétera. Ya una vez que tengo todo ello y que ya tengo claro cómo voy a trabajar, vendrá la recogida de datos, que tiene justamente que ver con la aplicación de la entrevista, con lo que voy a estar observando, con mi toma de notas, etcétera, etcétera. Para ya una vez que tengamos toda esa información pasar al análisis, en donde vamos a checar y observar a detalles, pues qué fue todo aquello que yo recabé y que las personas me brindaron y que lo que yo observé también, de lo que yo obtuve información. Y por último, pues entonces pasaremos a hacer un informe y validar la información justamente recabada durante este proceso. Bueno, existe también lo que se conoce como la metodología cualitativa. Para Vargas Veal 2015 nos dice que la metodología cualitativa pues es aquella cuyos métodos observables, técnicas, estrategias e instrumentos concretos se encuentran en la lógica de observar necesariamente de manera subjetiva algún aspecto de la realidad, a diferencia de la metodología cuantitativa, que es totalmente objetiva. Su elemento de análisis fundamental pues es la cualidad o la característica que tiene que ver con el sujeto o la situación. Y de ahí pues el nombre de cualitativa. Bueno, pues este tipo de investigación utiliza diferentes métodos. Entre ellos podemos destacar o mencionar los siguientes. Tenemos el primer método que tiene que ver con la fenomenología. Este método pues es el más adecuado para abordar investigaciones que tienen que ver con el interior de las personas. Se centra en la interpretación de los diferentes fenómenos y cómo se presentan a la persona en su fuero interno. Les podría mencionar algún ejemplo de la metodología fenomenología. Y, un ejemplo podría ser la caracterización de la figura de autoridad en los adolescentes farmacodependientes. Esto podría ser un ejemplo de una investigación cualitativa en donde estamos apoyándonos en la fenomenología. Después tenemos el método etnográfico o de etnografía. Con este método se puede recuperar uno o incluso muchos aspectos de la realidad cultural de una comunidad. Y un ejemplo podría ser del método etnográfico, podría ser la construcción de la identidad en las bandas de la Mara Salvatrucha, donde podríamos destacar varias características de esa cultura. También tenemos el método de etnometodología, y este considera los rasgos culturales de las personas derivados a través de los métodos que usan para resolver la realidad cotidiana. Un ejemplo podría ser los comportamientos ciudadanos, el comportamiento ciudadano vial en la ciudad de Morelia, por ejemplo. Bien, también tenemos la teoría fundamentada. Esta pues es un método para construir teorías, pequeñas o grandes incluso, no deduciéndolas a partir de conceptos ya estudiados, sino induciéndolas tomando como fuente de información fundamental pues la propia realidad. Un ejemplo de este método podría ser la elaboración de una teoría sociológica acerca del modo como los mexicanos se relacionan entre sí en el ámbito de trabajo. Bien, continuando con ello, tenemos también lo que es la investigación-acción. En el caso de la investigación-acción, esta nos va a sirve más bien al propósito de la construcción de sentido en los términos que a las distintas ciencias sociales les son útiles. Por ejemplo, podría ser recuperación, análisis y caracterización de las acciones que produce la violencia intrafamiliar durante el proceso de terapia de una familia. También tenemos la metodología del estudio de caso.
En esta, pues este es un proceso investigativo que examina en detalle un sistema bien definido, es decir, un caso particular, a lo largo del tiempo para comprender una realidad específica de la sociedad. Y aquí un ejemplo podría ser el crecimiento de divorcios respecto a la población en el estado de Jalisco, ¿sí? Bueno, y tenemos el método narrativo biográfico. En este caso, pues este tiene como objetivo mostrar el testimonio subjetivo de personas de especial relevancia, del cual se recaban desde hechos, opiniones, valoraciones y experiencias sobre su propia existencia. Bien, estos son algunos de los métodos que se apoyan en la metodología cualitativa y algunos ejemplos. Continuando entonces con ello, pues lo cualitativo se va a centrar en la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares, como fruto de un proceso histórico de construcción, e incluso vista a partir de la lógica y el sentir pues, de quienes la viven, de sus propios protagonistas, es decir, desde una perspectiva que tiene más que ver con lo interno. Esto según Pérez, 2001. El método de investigación cualitativa se inicia con un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis. Entonces, es necesario que el investigador tenga un acercamiento directo y puntual. ¿A través de qué? De la observación, de las entrevistas, etcétera, entre otras cosas que voy a mencionar a continuación. Las técnicas de investigación cualitativas, pues existen varias. Entre ellas, las más usuales o las más comunes o las que nos brindan información muy importante pueden ser las siguientes. La primera es la observación participante, es decir, el investigador se involucra y tiene un trato incluso directo con las personas que son el foco de investigación. ¿Sí? Entonces, está interactuando con ellos, se involucra para conocer a fondo su dinámica social. Otras son las entrevistas. Tenemos que aquí pueden ser los diferentes tipos de entrevistas, desde la estructurada, es decir, donde yo ya llevo elaborado un guión de trabajo, la no estructurada, en donde pues las preguntas irán saliendo poco a poco conforme vaya avanzando la conversación, etcétera, etcétera. Otra técnica son los grupos focales. Ellos también nos permite obtener información muy puntual en donde están interactuando varias personas. Y otro punto importante aquí, otra técnica que está muy importante es el análisis de redes sociales. Es decir, cómo el comportamiento de uno impacta a otro y cómo a su vez cada uno de ellos va adoptando esto, va poniendo como su propia característica para enriquecer esto y que haya un impacto social importante. Y bueno, en la investigación cualitativa, pues es necesario efectuar una inmersión inicial en el campo, es decir, que nos tenemos que involucrar, tenemos que ir al lugar o a la situación. Esto debido a que aquí los métodos de análisis son de tipo naturalista. Lo que les decía, a lo mejor toda esa información no la vamos a encontrar en libros. La información nos las va a dar el propio hecho, las propias personas, las conductas, etcétera. Entonces, esto va a dar mayor importancia al contexto y a las relaciones entre los elementos que componen el fenómeno de estudio. Entonces, sin duda, la investigación cualitativa tiene muchos aspectos interesantes, importantes y positivos cuando realizamos un estudio. ¿Por qué? Porque nos permite interactuar, conocer de cerca cuál es la situación a través de los diferentes actores que están inmersos en ello, a través del estudio de una cultura, nos dice ahí de un estudio biográfico, de un estudio de caso, etcétera, etcétera. Entonces, creo y considero que puede enriquecer muchísimo un trabajo de investigación. Entonces, a grandes rasgos, esta es mi exposición sobre la investigación cualitativa. Mi conclusión es que considero que es una de las tipos de investigación que nos permite aprender muchísimo, nos da muchísima información y que nos permite vivir de cerca experiencias que quizás de otra manera no podríamos conocerlas y que obtenemos información real, real tal cual. Entonces, pues a grandes rasgos, esta es mi investigación. Agradezco su atención y espero sea de su agrado. Muchas gracias.